Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por atender la convocatoria de último momento. Este espacio es para poderles explicar a los medios de comunicación y a la población en general, a las y los mexicanos, primero que la bancada naranja no asistirá, como ya lo informó nuestra coordinadora Ivonne Ortega, a esta sesión de declaración. Y no lo hará porque queremos decirle de manera muy clara a Morena y al oficialismo que no cuenten con Movimiento Ciudadano para seguir profundizando la estrategia fallida de seguridad que ha aumentado las muertes y los desaparecidos en este país a través de la militarización de la seguridad pública, y también que no cuenten con nosotros para militarizar la vida pública del Estado mexicano, así como lo hemos sostenido. Con esta aprobación de esta reforma militar se ha militarizado la Constitución. Y me explico. La política de seguridad de este gobierno, al igual que la de sus predecesores, ha fracasado rotundamente. Desde 2016 hemos sido claros como Movimiento Ciudadano en nuestra oposición a la militarización del país. Nos negamos a ser parte de un acto que perpetuó esta estrategia fallida de seguridad, una estrategia que solo ha traído más violencia, más homicidios y más inseguridad en México. Por poner cifras muy precisas, de los últimos 14 años hacia acá que se inició este proceso de militarización, en los últimos sexenios aumentaron en más de un 300% los asesinatos en México producto de esta violencia, y han aumentado nada más en el Obradorato el 36% de las desapariciones. Desde 2006, los sexenios del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Revolucionario Institucional y ahora con Morena, la estrategia ha sido la misma y ha dado estos malos resultados. Morena prometió ponerle fin a la guerra y a la militarización, pero en 6 años lo único que ha hecho es profundizarla, y con esta reforma la consuma. No seremos cómplices de un gobierno que traiciona su palabra y apuesta por una solución que ha demostrado ser ineficaz y ha tenido sumida en un profundo sufrimiento a la población. Nos negamos a legitimar con nuestra presencia en esta sesión el abuso de una mayoría legislativa ilegal, como ya lo hemos sostenido, que sigue ciegamente las órdenes del Poder Ejecutivo, una que hizo lo mismo hace unos días para tomar al Poder Judicial. La bancada naranja no será parte de una simulación que seguirá continuando con la injusticia, el uso desmedido de poder y la militarización del país, una estrategia que ha sido fallida desde el inicio, como ya lo dijimos, y que ha profundizado la violencia. En este sentido, también es importante destacar, como lo hemos señalado desde Movimiento Ciudadano, que esta declaratoria de validez implica sentenciar al Estado mexicano a incumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos y ser condenada nuevamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como esta mesa directiva, y este extrañamiento lo leí como secretaria de la mesa directiva, el Estado mexicano ha sido sancionado en varias ocasiones por incumplir estos tratados internacionales que nos hemos comprometido a cumplir. El 28 de noviembre del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por responsabilidad internacional en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Esta sentencia condenó a nuestro país por la guerra que inició el PRI y el PAN y que ahora está a punto de consumar Morena. En ella, la Corte Interamericana nos detalló los 5 principios que debe cumplir cualquier intervención militar en seguridad en nuestro país y que no lo cumplió el Obradorato. Número 1, tiene que ser extraordinaria. Número 2, subordinada. Tiene que ser complementaria, tiene que ser regulada y tiene que ser fiscalizada. Y ninguna de estas características de la sentencia lo está cumpliendo la reforma militar que están hoy por declarar por válida. Incluso la bancada naranja presentó en esa sesión de la reforma militar una moción de suspensión para pedir que se atendieran las sentencias, tanto de la Corte Internacional como de la Suprema Corte de Justicia, para reformular esta reforma. Recordaremos también que la Suprema Corte de Justicia en el 2018 le echó para atrás a Peña Nieto su reforma militar con la Ley de Seguridad Interior, declarándola inconstitucional, y también en el 2023 le echó para atrás a López Obrador su reforma militar para militarizar la Guardia Nacional. La intervención de elementos militares en labores policíacas se debe justificar única y exclusivamente en situaciones de extrema necesidad, bajo un marco de regulación y fiscalización por parte de autoridades civiles, lo que garantiza la protección de los derechos humanos
y en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho una y otra vez, y por eso hemos puesto sobre la mesa la construcción de una tercera vía que inicie con la construcción de paz y no con la militarización del país. Continuar con la declaratoria de validez de una reforma militar como esta, que va a ampliar el rol que asumirán los cuerpos castrenses en tareas de seguridad, contradice estos principios fundamentales y genera un grave incumplimiento por parte del Estado. Y fueron aún más lejos en Morena. Reformaron el 129 constitucional, aún ante la alerta y ante las recomendaciones, no solo de la comunidad internacional, sino de los expertos, los académicos, la sociedad civil organizada y la población. Se les dijo, no toquen el 129 constitucional, porque el 129 constitucional ha sido el corazón de la división entre el poder civil del poder militar, y se atrevieron a reformarlo. Ahora, los militares, las Fuerzas Armadas, podrán intervenir en labores de civiles, aún en tiempos de paz. Están militarizando la Constitución y ese será su legado para las futuras generaciones. Lo repito, no cuenten con nosotros. Por ello presentaremos, y esto es algo que les queremos compartir, hago aquí el anuncio, Movimiento Ciudadano va a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que se revise esta situación y ordene medidas que frenen la militarización de México con esta reforma, la cual ya se pronunció, como lo hemos establecido, en un caso específico. Y aunque ese operativo supuestamente buscaba combatir al crimen organizado, el ejército desapareció a 3 personas inocentes cuyo paradero sigue siendo desconocido, y este solo es uno de muchas decenas de casos donde el ejército y el Estado han atentado contra la población cuando no existen contrapesos ni el cumplimiento con la ley y la Constitución, como es la represión del 68, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa o los asesinatos en Tlatlaya, Apatzingán y muchos otros casos. Hace menos de una semana, el ejército volvió a asesinar a un civil inocente, a Juan Carlos Sánchez, en los operativos de guerra que lleva a cabo en Sinaloa. Justicia para Juan Carlos, como lo hemos establecido también. Juan Carlos era un padre de familia que intentó salvar a su hija y a su esposa cuando el ejército disparó en su domicilio. Fue asesinado por elementos militares y después fue expuesto como un daño colateral por el gobernador Rubén Rocha. El ejército está entrenado para matar indiscriminadamente, no para proteger ciudadanos, garantizar seguridad o garantizar la paz. Y este ejército hoy está, como lo han tratado de establecer, bajo mandos civiles, como lo han tratado de blindar. Por eso el Estado mexicano ya ha sido condenado y tiene la obligación de que las Fuerzas Armadas solo puedan participar en materia de seguridad de manera extraordinaria, regulada, subordinada, complementaria y fiscalizada por civiles. En ese sentido, la Convención Interamericana de Derechos Humanos permite que cualquier persona o grupo de personas presente a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte, y es a lo que nos estaremos plegando en Movimiento Ciudadano. Por eso se solicitará que esta comisión inicie una investigación inmediatamente, ya que estamos ante un caso grave y urgente que erosiona la estabilidad de nuestra democracia y de la división del poder civil del poder militar. Además, solicitaremos que recomiende las medidas urgentes al Estado mexicano para frenar el avance de la militarización. La seguridad pública y la vida civil deben mantenerse en manos de los civiles, no de las Fuerzas Armadas. Ningún grupo que tenga el poder de las armas debe influir en nuestra democracia ni en las decisiones de poder del Estado mexicano. Por ello, vamos a luchar contra la militarización de la Constitución y de la seguridad pública en instancias internacionales. Seguiremos exigiendo un México con justicia y paz, no a la militarización. Y bueno, pues este es el comunicado, el extrañamiento que hicimos hoy en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y que, como bueno, ya se los adelantamos, estaremos el día de mañana consumando con esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias.